Vamos a hablar de los Geek Buddies en la BGG. Es una herramienta que tiene la BGG para conectar con gente que tiene similares gustos en los juegos de mesa. Esto permite saber cuáles son sus ratings, sacar un promedio de los ratings de los Geek Buddies que uno tiene en el sitio y sirve como herramienta para precisamente analizar eventuales adquisiciones de juegos nuevos cuando uno no tiene la posibilidad de probarlos. Veamos cómo se llega a ello y cuáles son efectivamente sus características. Aquí tenemos la página inicial de la BGG. Se puede entrar desde distintas partes. Por ejemplo, uno puede ingresar a partir de un juego en particular. Por ejemplo, entremos aquí. Y tenemos la posibilidad de entrar aquí donde dice Geek Buddy Analysis. Entramos y vemos el análisis que hacen tus amigos, tus Geek Buddies, respecto de este juego. También podemos entrar desde el nombre de usuario, Geek Buddies. Y ahí vemos las distintas opciones que tenemos. Ver su actividad, administrar los grupos porque podemos dividirlos, editar cada uno de ellos, etc. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que yo personalmente más utilizo? Diría yo que los ratings y analizar un juego en particular. Los ratings, cuando yo quiero saber qué juegos son los más gustados por gente de mi gusto, recurro a este análisis. Yo tengo aproximadamente 150 personas en mi lista de Geek Buddies. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo en esta opción, este recuadro, tengo la posibilidad de elegir un mínimo de personas que hayan evaluado un juego para que entren en un ranking que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, yo digo que a lo menos 20 de mis Geek Buddies hayan analizado todos los juegos que van a salir rankeados a partir de ahora, una vez que yo haga en Go. La posibilidad de incluir a los amigos de mis amigos, supongamos que no. Mostrar solamente juegos que yo no tengo. Claro, precisamente la idea es eventualmente hacer un análisis de ello. Mostrar solamente juegos que yo no he rankeado. O solamente aquellos que están en mi wishlist, en mi lista de deseos. Por ejemplo, hagamos 20 sin ninguna selección especial. Pinchamos y lo que vamos a obtener es un listado ordenado en orden decreciente de rating desde el primero hacia abajo. Entonces, aquí tenemos 22 páginas, cada una con 50. Por lo tanto, tenemos alrededor de 1000 juegos, diría yo, que están rankeados por mis Geek Buddies. Y cada uno de ellos tiene que tener por lo menos 20 votaciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, juego de la serie 18XX, un juego de Pick and Delivery y de acciones. María, es un juego que tengo, pero que no he rankeado. Age of Steam, Brass, Power Grid, etc. Son juegos que en realidad a mí me gustan y por algo coincido y los tengo como Geek Buddies. Luego voy a explicar cómo buscar gente para unirla a tu lista de Geek Buddies. Entonces, naturalmente aquí hay una cierta concomitancia con mis gustos personales. Todos estos juegos me gustan. Race for the Galaxy, el único que no, probablemente. Que vamos viendo. Gaia Project, Imperial, excelente. Agrícola, no me gusta, mayormente, etcétera, etcétera. Entonces de repente voy viendo juegos que yo no tengo. Por ejemplo, este Sekigara de la unificación de Japón. Entonces yo veo de qué se trata este juego. En la BGG tiene un 8 de rating. Ok, y aquí yo tengo la opción debajo del nombre, la opción de un análisis que hacen mis Geek Buddies. Es la puntuación que ellos le dan. Le dan un 7.8. Y aquí aparecen enumerados los usuarios que están en mi lista y los comentarios que algunos tienen. Entonces yo lo que hago es precisamente ver la puntuación general, por supuesto, y empiezo a analizar los comentarios que cada uno de ellos hacen respecto de este juego en particular. Entonces esto me da un poquito la idea de si efectivamente estoy en consonancia o no. Entonces, por ejemplo, uno pudiera tener alguna duda. A ver, este usuario le da un 10. O al revés, mejor dicho, a alguno que le da muy poca valoración. Greg. Entonces yo lo que puedo hacer es revisar su perfil. Y me dirijo acá donde están sus juegos. Los ratings que él hace 1121 ratings. Reviso sus ratings y los ordeno de mayor a menor. Entonces con esto yo digo, a ver, voy a ver, ¿estoy realmente compatible con este usuario? Voy viendo los juegos que tiene encabezando su lista. El grande,
por ejemplo, un juego que tuve, pero que deseché. Como juego de mayorías me aburrió. Navegador, excelente. Food Chain Magnate, puede ser, etcétera, etcétera. Y ahí vamos viendo. Entonces, ahí uno puede decir, ya, este está bien, lo tengo aquí en la lista, lo mantengo en la lista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque veo que hay cierta compatibilidad con sus gustos, ¿ok? Entonces yo a partir de un resultado, en este caso, de ver cómo analizaban los Geek Buddies un juego en particular, si tengo alguna duda de alguno de ellos, por la nota que puso, por el comentario un poquito desatinado, supongamos, entonces reviso nuevamente su perfil y sus juegos y así yo voy de alguna manera limpiando mi lista de Geek Buddies. Entonces, esta es una forma de usar la lista de Geek Buddies, que es los ratings generales que hay en respecto de algún juego en particular o de los juegos en general para ver bien lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí podemos hacer una selección un poquito más acotada. Tiene que haber 50 usuarios que ranqueen los juegos y solamente los que yo no tengo y los que yo tampoco he puntuado. Entonces, aquí la exigencia es más elevada y se acota un poquitito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos 3 páginas de 50 juegos cada una, o sea, 150 juegos que cumplen con el requisito de que sean juegos rankeados por mis Geek Buddies. Y tienen que haber por lo menos 50 personas que lo hayan rankeado cada uno de estos juegos. Entonces, por ejemplo, la Antiquity, ¿cuántas personas han rankeado este juego de mis Geek Buddies? 52. ¿Ok? 52. El promedio, 7,64. Entonces tenemos el Antiquity, el Go, Crokinole, Concordia, etc. El Concordia aparece como que no lo tuviera, pero en realidad lo tengo porque tengo el Concordia Venus. Entonces no aparezco que tenga el Concordia solo. Taj Mahal, etc. Rift Encounter, por ejemplo, ese lo tuve y lo vendí. El Twilight Struggle también lo tuve y lo entregué, etcétera. Entonces aquí vamos viendo. Entonces las columnas, como digo, el número de personas de mi Geek Buddies que lo rankean, 72, 52 personas. Entonces naturalmente si yo por ejemplo coloco 70 de mis Geek Buddies que hagan la suma, este ya no va a aparecer en primer lugar. Tiene que ser, son juegos más populares probablemente. Vamos viendo. Entonces, Crokinole, que tiene 74 usuarios. Concordia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, acción, analizar. Aquí al lado derecho, ¿qué significa eso? Que yo, por ejemplo, veo precisamente cómo lo analizan todos mis Geek Buddies ese juego en particular. Entonces aquí el Taj Mahal en 7.51 y empiezo a leer lo que cada uno de ellos va a ir opinando respecto de este juego. Obviamente que mientras más antiguos los juegos, más clásicos, más usuarios van a ir comentando y puntuando. Los juegos más nuevos probablemente van a tener muy poca gente. Por ejemplo, veamos el de los juegos nuevos que tengo yo acá, los últimos que he estado revisando. Veamos. Alright, el juego de cartas. Ok, que es un juego que compré, ahí lo tengo para estrenarlo todavía. Hago un Geek Buddy análisis, hay uno solo, con puntuación de 6. Un juego demasiado nuevo aún. Veamos un juego no tan nuevo, pero relativamente nuevo. A ver, veamos. Pelopones, Noiland, Kailos. A ver, veamos uno que está. Ver todo, de lo último que he estado mirando. Brass Birmingham, relativamente nuevo. 2018, 3 años. Así que aquí tenemos probablemente más gente que lo esté puntuando. Tiene un 8.7 en la BGG y mis Geek Buddies le dan un 7.98. Y aquí están los comentarios. Por eso es que es bastante bueno que los usuarios de la BGG, si ustedes son usuarios de la BGG, es que hagan la puntuación y los comenten. Y de esta forma ayudan a los demás a un poco enterarse de cómo va el juego y cuáles son las debilidades, las fortalezas, etc. Y aquí tenemos entonces la puntuación. Bastante gente lo está puntuando. ¿Ok? Así que aquí hay un buen análisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontrar a nuevos Geek Buddies? Muy sencillo. Elige un juego que a ti te guste. Supongamos Brass Birmingham, que está tan de moda. No es de mis top 10, pero no es malo. Le tengo una nota 7, por ejemplo. Y yo veo lo siguiente. Por ejemplo, yo busco donde dice comentarios, arriba. 3.700 comentarios.
Supongamos que este es un juego que me guste mucho. Ordeno por rating, no por fecha, desde el rating más alto hacia abajo, y yo empiezo a ver quiénes también le dan un 10, como yo, suponiendo que yo le di el 10. Entonces voy viendo los puntos, pero más que eso voy viendo los comentarios. Entonces, si yo encuentro que el comentario es un comentario constructivo, interesante, lógico, fundado, lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque creo que este usuario, si lo agrego como Geek Buddy, probablemente también va a hacer lo mismo respecto de otros juegos. Y cuando yo haga el análisis de otro juego, me van a aparecer también sus comentarios. Entonces, aquí, por ejemplo, este hombre, yo diría, ok, podríamos pensar que tiene una buena sintonía conmigo. A ver, busquemos otro juego que efectivamente para mí sea más cerca de un 10 que este que estoy mostrando. Por ejemplo, A través del desierto. ¿Ok? Hagamos A través del desierto. Vamos a ver los 4000 comentarios que tiene. Aquí está ordenado por fecha. Ordenémoslos por rating. Ok, un 10. Para mí vale como de un 8 para arriba. Así que estos de 10 también son buenos. Veo los comentarios. Farrell, bueno, yo ya sé que se lo tengo porque lo conozco. Molnar, aquí que dice Plastic Cameron, etcétera. Bueno, aquí hay un análisis bastante interesante. O sea, se da el trabajo de analizar el juego. Entonces, en principio, yo diría, este usuario se acerca un poco a mi gusto, pero todavía no lo sé, porque este es una mera coincidencia con un juego. Entonces, pincho su nombre, aquí sale su perfil, no me interesa los juegos que tiene, me bajo hasta donde dice sus rating, tiene 505 juegos que ha puntuado, pincho y los ordeno de mayor a menor. Entonces, voy viendo. Sendo, no lo conozco. Strat-O-Matic Baseball. Este es una Metitrash, me parece. Samurai, a mí más o menos. Playing with Pyramid, conexión. Aquí no hay nada que me llame la atención o que yo lo conozca como para decir estamos con coincidencia con este usuario. Search, perfecto, entiendo que puede ser un 10. Race for the Galaxy, no, definitivamente no. O sea que aquí ya encontramos un pero con este usuario. Dominion para un 10, no es para un 10. Dvom para un 9,25, perfecto. SAR también. Catán para un 9, no. Puerto Rico para... Entonces, se da el trabajo de hacer hartos comentarios cada una de sus puntuaciones, pero este usuario en particular, no. No lo agrego. Ahora, si eventualmente me convenciese, lo que yo tendría que hacer es, me voy entonces a su página anterior, retrocedo, simplemente aquí pincho en esta figurita que es un triángulo y lo pongo agregar como Geek Buddy. Add Geek Buddy. ¿Ok? Y automáticamente entonces este hombre va a empezar a mostrar su preferencia cada vez que yo haga un análisis de mis Geek Buddies. Entonces eso es lo que hago siempre. Lo mismo que si tengo un juego muy mal rankeado por mí. Por ejemplo, no sé, supongamos que un juego popular yo lo rankeé bastante pobremente porque sencillamente no me gusta. Por ejemplo, Seven Wonders. Le tengo un 3. Entonces, ¿qué hago yo aquí en este caso? Busco los comentarios, hago el análisis por rating, una nota de 3, por ejemplo. Veamos quién da una de 3. Aquí, por ejemplo, encuentro. Hago el análisis respecto de este juego con este usuario, por ejemplo, que tal, le da un 3, y tanto. Ok, digo, a ver, este usuario, veamos que coincide conmigo. ¿Qué más tiene rankeado? Y a ver si tenemos gustos similares. Un 10, Carcassonne, etcétera, etcétera, Forsay, no. No, este coincide conmigo solamente en ese aspecto de Seven Wonders, pero no en el resto. Por lo tanto, no lo agrego a mis Geek Buddy. Y así voy viendo. Aquí hay otro, por ejemplo. A ver, veamos este. Aquí tiene rankeados 783 ratings. Veamos sus puntuaciones. Battlestar Galáctica, no, Jingopolis, de los que yo conozco, he tratado de buscar juegos que yo conozca para ver si coincide conmigo. Navegador 9, perfecto. Estamos bien ahí. El resto son juegos como Meritrash, algunos.
Terraforming Mars, ahí no coincido mucho, etcétera. Entonces ahí voy viendo. Steam me parece bien. Entonces ahí tengo la duda. Y por eso es que uno puede agrupar luego los Geek Buddies dependiendo del tipo de juego que son más livianos o más pesados para que se vaya acotando un poco la respuesta de los ratings. Así hago la búsqueda de nuevos amigos. Veamos qué otra cosa más tenemos. La actividad. Dentro de las opciones dijimos que habían varias pestañas o ventanas. La actividad significa que qué han hecho mis Geek Buddies últimamente. Entonces aquí aparecen las actividades de cada uno de los usuarios, ¿cierto? Y solamente aparecen, claro, desplegados aquellos que han hecho comentarios, por ejemplo, o han subido algún archivo, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir viendo lo que mis amigos, entre comillas, están haciendo en la BGG y ahí eventualmente descubrir juegos nuevos. Lo que es lo interesante de todo esto. Administración de los grupos. ¿Qué significa esto? Yo hace un tiempo atrás, unos años, utilicé una herramienta que había en una página de la BGG que se llamaba lautapeliopas.fi. Lautapeliopas.fi, que era una herramienta que permitía hacer lo siguiente. Uno entraba, colocaba su nombre de usuario de la BGG, por ejemplo Mario Ayla, y automáticamente tenía un algoritmo que buscaba a la gente que opinaba más o menos igual y uno le daba ciertos parámetros a esa búsqueda. Igual que lo que se hace acá. Entonces uno veía un montón de usuarios, de los cuales yo no era amigo, no eran mis Geek Buddies, entonces me permitía adherirlos. Entonces yo aquí hice una pequeña clasificación dependiendo de el diferencial, y no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero exigía también unos parámetros. Entonces yo por parámetros que me estaban exigiendo, yo, algunos que eran mucho más estrictos, hice una pequeña clasificación. Luego también uno puede hacer por orientación de nacionalidad, por ejemplo, españoles o europeos, norteamericanos, o yo podría crear también grupos de amigos o Geek Buddies por ejemplo, gustos. Es decir, si tengo Geek Buddies que son con tendencia a gustar de juegos más livianos, entonces creo un grupo especial para ellos. Porque naturalmente ellos van a tener un rango de votación más similar para esos juegos y no van a hablar mal ni van a puntuar mal un juego pesado y ni viceversa. Entonces cuando yo quiero analizar un juego pesado, por ejemplo, yo me dedico a ver cómo piensan aquellos a quienes gustan los juegos pesados. Porque si incluyo a todos, eventualmente, obviamente que los que gustan de juegos más livianos van a opinar mal, que este juego es muy aburrido, que es muy lento, que es un análisis parálisis, y echan a perder el rating y puede que no sea tan fiel respecto a lo que yo busco. Entonces uno podría hacer también darse el trabajo de agrupar a sus Geek Buddies por tipo de juego, por ejemplo. Eso es interesante. Yo no lo he hecho tan así aún, pero debiera hacerlo para no confundirme con las opiniones de los jugadores. Después tenemos en reciente, la otra pestaña posible, es que aparece precisamente los últimos movimientos de todos los Geek Buddies, pero ya no ordenados por Geek Buddies, sino por comentarios. Ordenados cronológicamente. Entonces aquí hay un comentario sobre lo que el hobby, qué juego te introdujo en el hobby, ya que alguien de mis Geek Buddies, en este caso Sirink, comentó. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ordenado por las participaciones directas. ¿Qué más? Tenemos la otra pestaña, era editar, donde a mí se me permite eventualmente retirar a un Geek Buddy. Por ejemplo, aquí hizo remover al buddy, remover al amigo, o agregarlo a un grupo. ¿Ok? Y ahí puedo yo crear grupos también. Y analizar, que es ingresar el número de un juego para que se analice. Pero en este caso yo sinceramente prefiero buscarlo en la misma BGG, lo despliego simplemente, aparece el nombre del juego y aquí en Geek Buddy Analysis pincho ahí y ahí me sale el análisis. Este juego también relativamente nuevo, tengo uno solo. Los Geek Buddies puntuando. Juego del año 2020. Así que esa es la herramienta. Y la estoy explicando ¿por qué? Porque se me ha ocurrido algo muy interesante en mi concepto. Que es que voy a abrir un juego cualquiera de los que yo conozco. Y probablemente voy a partir con A través del desierto. Y voy a analizar lo que opinan mis Geek Buddies. Voy a comentar sus opiniones. Voy a empezar a revisar sus opiniones desde la que puntúa menos hacia arriba. Y voy a ir viendo qué opino de esos comentarios, de esos análisis. Si los comparto, no los comparto, si tienen algo de razón. Y esto es interesante porque obviamente como aquí van a ver rating desde los negativos hasta lo más positivo, permite que alguien que esté pensando en este juego
tenga una visión un poquito más amplia, porque típicamente cuando uno comenta o hace un video de un juego, la tendencia es que sea y que lo haga porque le gusta. Por lo menos el caso mío, que soy amateur. Ahora, hay otras personas que reciben juegos y comentan todo. Y naturalmente todos tratan de encontrarle algo bueno. Sí, siempre muy positivista y lo encuentra casi todo bueno. En cambio, si uno analiza lo que opinan los Geek Buddy, que son comentarios totalmente desinteresados que tienen en su rating, yo creo que puede captarse con mayor facilidad algunos elementos negativos que efectivamente pueden despertar las luces y abrir los ojos a los eventuales compradores. Y la idea es que compren lo justo y lo necesario y no se ensarten con juegos que después están durmiendo el sueño de los justos. Bueno, así que esto es el análisis de los Geek Buddies de la BGG.